agradecerte mucho, Carolina, que nos invitaras a participar de esta mesa, de este evento, presentar tu libro Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo. Saludar de alguna manera que la convocatoria sea plural, que reproduce también lo que el libro refleja, en reportajes donde va sumando diversidad de voces, reuniendo casi todas las miradas, con una vocación, si se quiere, de presentar entonces la pluralidad de manifestarse esta cuestión públicamente. En ese sentido me gustaría recordar al filósofo italiano Francesco D'Agostino cuando dice que, cuando recuerda que la pluralidad de las visiones del mundo no es signo de la dispersión de la verdad, sino de la riqueza sinfónica de su manifestarse. Yo creo que la primera tarea que nosotros tenemos en el país es potenciar el espacio de lo público para debatir uno de los grandes temas nacionales que hacen al destino de todos nosotros, que es la educación. De modo que a ello me parece que tu libro contribuye mucho. El libro pone manifiesto la labor de una periodista que trabaja con rigurosidad, con una visión de largo aliento, con una visión que trasciende las capas de lucha mediática, de lucha efectista, siempre cargada de sesgos, de intereses personales, de grupos, legítimos obviamente, pero que a veces no nos permite mirar mucho más lejos, mucho más profundo, estas cosas que deben considerarse con mucha propiedad, con mucha profundidad, como tú lo haces, sin simplificaciones de la realidad, sin caer en esa forma sin calado de perspectivas. Esto no quiere decir que la educación sea materia de técnicos. La educación hace a los fines de las personas y a los fines de las sociedades. Y los fines son cuestiones de todos. Uno va a los técnicos para consultarse determinados procedimientos, obviamente, si quiere hacer una operación, ponerse en las manos del médico, si quiere viajar, obviamente va a elegir un piloto avisado en un avión, que tenga las condiciones profesionales para pilotearlo. Pero definir lo que uno quiere hacer con su cuerpo, o definir a dónde quiere viajar, es una cuestión de fines. Y eso es una cuestión de cada uno. Y la educación es eso también, es una cuestión de cada uno y de todos a la vez. Y ese todo se construye en un espacio de lo público, que es lo que hay que reivindicar. En la época del mercado hay que reivindicar lo público como el espacio donde podemos construir ese nosotros compartido como sociedad. Por eso me parece muy importante que frente a la pobreza que muchas veces tiene el debate público, donde se cae permanentemente en monólogos paralelos, en la ausencia de rigor profesional de mayoría de lecturas que se hacen de los medios de comunicación, me parece muy importante que Carolina se haya propuesto, y en mi opinión lo logra, profundizar en el análisis sobre la realidad y las propuestas de mejora de la educación para ayudar a trascender el actual diálogo de sordos, de posturas inerciales, para favorecer la construcción de puentes que permitan llegar a una propuesta de mejora lo más convenida posible. O sea, hay rigor, pero además hay sentido cívico en esto que tú estás construyendo, y me parece muy importante que sea recatado. Este propósito expreso de contribuir a una discusión amplia e informada no se remite a representar meramente la realidad ni a darnos una comprensión de la complejidad de la cuestión con todo lo importante que ello entraña. Y yo cuando ejerzo la docencia con mis alumnos, lo que insisto, una cuestión casi obsesiva es que no simplifiquen las cosas, que no las cierren, que siempre las dejen abiertas y las complejicen, ¿verdad? Que siempre le pongan nuevas luces para mirar la realidad. Y me parece que esto es lo que hace de alguna manera Carolina, presentando a distintas miradas, a distintas versiones, a distintas interpretaciones, es iluminando un mismo problema de distintos lugares, de distintas, digamos, lecturas posibles.
pero me parece que en definitiva ese análisis riguroso de los problemas educativos cruciales, análisis que no permite que estos sean reducidos a una retórica discursiva, a la inteligencia sobre las soluciones posibles que Carolina, digamos, nos presenta, nos muestra además, y ahí la importancia del libro, el camino que debiéramos recorrer, el enfoque metodológico requerido para lograr avanzar, porque como dice Omar Moreira, tu querido director del liceo, nos convoca a dar un debate edificante, sin excluir y sin demonizar a nadie. Y esa nota me parece que es muy importante, porque, a ver, si un camino es valioso, tenemos que comprender que debe convocar a muchos a recorrerlo, a caminarlo juntos. Y en ese sentido, entonces, me parece muy edificante el enfoque que Carolina le ha dado a la cuestión. El tiempo es muy breve y lamento, no podemos abordar un debate en profundidad en esta instancia, pero no quisiera dejar de presentar por lo menos tres cuestiones que me parecen claves, y más que dar mi opinión, yo diría algunas referencias y alguna incitación a ir a estas cuestiones, a analizarlas, a debatirlas, a profundizarlas. Como lo que nos convoca fundamentalmente es la educación media, la pregunta es si el paradigma del liceo clásico y decimonónico es todavía una solución posible o hay que animarse a abandonarlo. Ahí tenemos este aporte fabuloso de François Dubet, se lo deben conocer, es un sociólogo francés de la Escuela de Touraine, director de la Escuela de Altos Estudios de París, miembro de la Sociología de la Acción, y tiene un libro precioso que se llama La declinación de las instituciones, donde analiza el modelo escolar francés, el modelo liceal francés, y analiza la declinación de ese modelo, intenta explicarlas, el porqué. Y yo creo que sería un buen ejercicio hacer lo propio con nuestro modelo educativo. Modelo también configurado a imagen, muchas veces semejanza del liceo francés. En ese tiempo en que la construcción de los sistemas escolares correspondía también a la construcción de la nación, ¿verdad? Y surgía el sistema escolar como una reacción incluso laica frente a la Iglesia, pero que sin embargo tomaba muchas cosas del sentido de la Iglesia para conformar, ¿verdad? Hasta el sentido de lo sagrado de lo escolar, que si estaba en lo trascendente en la Iglesia, aquí está en el papel, en lugar de la razón y de la ciencia. El magisterio del sacerdote, el magisterio del maestro, como también la intermediación con ese saber, con ese valor sagrado. Esa escuela que era una escuela de la sociedad, porque admitimos a los alumnos liceales, como alumnos. Y hoy lo que nos ha pasado es que se nos cuelan los muchachos, con sus necesidades, con sus pobrezas, con sus ansiedades, con sus requerimientos, con su cultura juvenil, ¿verdad? Y desbordan los marcos institucionales del liceo. Pero yo me pregunto si la cuestión de plantearnos, miren, estamos teniendo una tasa de egreso que no alcanza el 40% al finalizar la educación media. Es una tasa más baja de toda América Latina. Chile tiene arriba del 80%. Argentina el 60%, nosotros no llegamos al 40%. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto tiene sobre la vida futura de esos alumnos? ¿Qué impacto tiene sobre el tejido de integración de la sociedad? ¿Qué impacto tiene poniéndole techo al desarrollo del país? Si pensamos en un sistema económico donde la producción esté basada en el valor agregado del conocimiento. Tenemos un país de tercios. Un tercio de estudiantes que han terminado la educación media y muchos de ellos están en la educación superior, son unos 160.000. Tenemos otro tercio, poco menos, 144.000, que han terminado solamente la educación, el ciclo básico de la educación media, y tenemos otro tercio que solamente ha terminado la primaria.
esto entre 20 y 25 años, cuando todos debían haber terminado el ciclo medio básico. Esos 2/3 que tienen como máximo el ciclo básico de educación media, ¿qué oportunidades tienen? Tenemos 100.000 chiquilines que no estudian ni trabajan. Carolina ahí pasa la filigrana, hace una fineza y analiza dentro de eso. Obviamente hay fundamentalmente grupos femeninos que un trabajo importante no remunerado en su hogar, lo cual es verdad. Pero también ese grupo de chicas son los que luego tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral y generalmente no lo logran. ¿Qué oportunidades? ¿Qué expectativas tienen? Entonces, ¿qué pasa con una institución educativa donde en el primer tramo de la educación media perdemos 1/3 de los alumnos y en el otro tramo perdemos el otro tercio? Perdemos 2/3 de todos los jóvenes. Algo no está bien. Algo no está bien. Yo invito, ¿no tendremos que repensar el tema de la igualdad de oportunidades? Porque la igualdad de oportunidades está sobre la base de la idea de ese alumno tipo al cual supuestamente le damos todas las oportunidades y después es una cuestión de mérito. Los que tengan aptitudes van a salvar, los que no tengan aptitudes no van a salvar, pero cuando pasamos el servidor, ¿qué resultados tenemos? Los que pierden son los que pierden siempre. Los más pobres, los que menos tienen. Entonces, un sistema educativo que se fundó para igualar, hoy está reproduciendo las brechas de desigualdad social. Está además legitimando esa desigualdad. Porque una vez que pasaron por el sistema educativo no llegaron por una cuestión de no tuvieron mérito, no tuvieron virtudes, y no porque hay otras condiciones. El tema del universalismo o la focalización. Cuando se hacen tantos programas focalizados, ¿no estamos haciendo de algún modo una suerte de ortopedia? ¿No estamos siendo funcionales a las disfunciones de un sistema que tira a los chiquilines para afuera? Y entonces nosotros montamos programas como redes para tratar de atajar a los que tira el sistema. ¿No es la forma más categórica de defender el statu quo, un statu quo que tiene estos resultados educativos? Pero claro, el universalismo no sirve si tiene estos resultados. Entonces tal vez hay que pensar que la disyuntiva no es entre universalismo y focalización, que la disyuntiva es entre un universalismo homogeneizante, centralizador, estadocéntrico, o un universalismo que integra la diversidad y solventa la diversidad y la disparidad social. Tenemos que tener un sistema centralizado, burocrático, jerarquizado, que prescribe desde un centro lo que los estudiantes tienen que aprender en todos lados, o tenemos que empoderar a las comunidades educativas en su capacidad profesional para analizar su realidad, trabajando juntos, construyendo una comunidad de aprendizaje a partir del análisis de su realidad institucional, de la realidad de sus estudiantes, de las familias que concurren en ese centro, y a partir de ahí diseñar una respuesta para esos alumnos y para la educación. ¿No será necesario liberar la creatividad de los docentes, liberar la capacidad de innovación, pero también para que eso no se nos vuelva algo desigual? Eso tiene que rehabilitar la importancia del sistema, la importancia de lo común. Por lo tanto, tiene que jugar una tensión entre la autonomía y lo común, entre los espacios que habilitamos a las comunidades educativas para que construyan una propuesta pedagógica y la necesidad de un marco común también que lo garantice si nosotros compartimos. La tercera cosa, el liceo tiene que ser aquel liceo que transmite contenidos culturales de la época del liceo selectivo, o el liceo tiene que convertirse en una escuela de adolescentes
que construya subjetividades, que fundamentalmente le provea a los alumnos la capacidad de construir su proyecto de vida y su identidad. Porque, de algún modo, esa construcción de subjetividad requiere una nueva mirada pedagógica, que es la de hacer surgir en los adolescentes un querer ser, un sueño de ser algo y de ser alguien, porque cuando se tiene un proyecto de vida, la vida pasa a tener lo principal, que es tener un sentido. No necesitamos en el liceo estar más cerca de los jóvenes, en lugar de mirarlos bajo la mirada acotada por el ojo de la cerradura de una asignatura, mirar al adolescente en su integralidad, en sus necesidades, y tratar de acompañar el proceso de construir su individualidad y su subjetividad, que no se conjuga solamente en particular, sino en colectivo.